Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor en esta mañana, y me gustaría leer un pasaje que se encuentra en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, empezando la lectura en el versículo número 9. Y dice así la palabra del Señor: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Me gustaría, antes de entrar en la exposición de la palabra de este pasaje bíblico, repetir y compartir con vosotros las palabras del presidente de Paraguay. Seguramente ya habéis visto el vídeo, pero mientras meditaba en esta palabra y recibí este vídeo, pues vi que era muy complementario con lo que estaba preparando, porque el mensaje del presidente de Paraguay en una frase era: no tengan miedo. Y les voy a leer literalmente las palabras del presidente, que decían lo siguiente: no crean que están solos, porque esto es algo completamente nuevo y desconocido para todos, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo. Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia, y en estos momentos es donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. Qué mensaje más esperanzador. Esto contagia muchísima esperanza y mucho ánimo. Estamos siendo bombardeados con noticias de la situación en la que estamos, y encontrar estas palabras de un presidente del gobierno, realmente yo creo que esto ha contagiado en muchas personas mucho ánimo, mucha esperanza, no solamente para el país de Paraguay, sino para todos aquellos que hayan tenido la oportunidad de escuchar este vídeo. Seguramente que esto ha sido un mensaje que ha contagiado mucha fortaleza, mucho ánimo para una situación como la que a nivel global nos ha tocado vivir. No temas, no tengas miedo, es lo que decía este hombre a su nación. Y es las mismas palabras que el Señor Jesucristo en su revelación le dice a Juan en el destierro que este hombre está sufriendo por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Le
versículo 17 que hemos leído: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El apóstol cae postrado a los pies después de ver esta revelación tan gloriosa del Hijo del Hombre, que cuando él cae como muerto a sus pies, una mano se pone sobre él y le dice: no temas. Y yo creo que estas palabras son las palabras que el Señor quiere darnos en este día, y no solamente este día, evidentemente, sino para los días que nos quedan por delante. Recuerda estas palabras, grábalas o guárdalas en tu corazón como un tesoro precioso. No temas, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el que vivo, el que estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que qué bien que podamos también nosotros infundir y dar este mensaje y contagiar a la gente con un mensaje de esperanza. Se escucha muchas noticias, y tengan cuidado con lo que oyen, con lo que reciben a través de las redes sociales, porque muchas de las cosas que mandan pues no tienen nada que ver con la realidad. Así que tenemos que cuidar mucho nuestros oídos con lo que oímos y con lo que vemos. Debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña, y cómo debemos prepararnos y cómo debemos vivir en situaciones de crisis y en situaciones en las que realmente pues es muy difícil a veces vivir la fe. Así que el temor produce muchas veces incluso paralización en nuestras propias vidas. La incertidumbre que produce el futuro, cuándo va a terminar todo esto, son preguntas que realmente pues rondan sobre nuestra cabeza. Para muchos ciudadanos lo único que se vislumbra son nubarrones oscuros, vacío, confusión, una situación que está llevándose toda esperanza de los hogares, y frente a un tiempo de angustia, frente a un tiempo de temor, qué bien hacen las palabras del libro de Apocalipsis, en este capítulo 1 que hemos leído. Qué bien nos hacen estas palabras que dicen: no tengas miedo. Y si podríamos resumir el libro de Apocalipsis en una sola frase, creo que podríamos decir que esta es la frase: no tengas miedo en nada de lo que vas a padecer o en nada de lo que vas a vivir. Es también las palabras que el Señor le da a la iglesia en Esmirna. En el capítulo 2, versículo 10 dice de nuevo: no temas en nada lo que vas a padecer. Así que estas palabras son para nosotros, para los días que nos ha tocado vivir. No temas en nada de lo que vas a padecer. Así que creo que este libro de Apocalipsis, este capítulo 1 en concreto, nos propone y nos capacita para vivir una espiritualidad que pueda honrar al Señor, una espiritualidad que nos ayude a reflejar el amor y la esperanza que tenemos en Cristo, para enfrentar todo aquello que va a suceder o que ya está sucediendo. Así que evidentemente esta espiritualidad tiene que ser guiada por su palabra y por su Espíritu Santo, como hemos visto en este capítulo 1, empezando la lectura en el versículo 9. La espiritualidad que nosotros necesitamos para enfrentar esta situación de crisis tiene que ser guiada siempre por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo, porque, como les dije, podemos escuchar muchas cosas, muchas noticias que están lejos de la realidad. Iglesia, prestemos atención y dejemos que nuestras vidas espirituales sean guiadas siempre por la palabra de Dios, por una meditación sincera y humilde ante la palabra del Señor, y guiada siempre por su Espíritu Santo, porque eso nos va a capacitar a cada uno de nosotros a vivir una espiritualidad sana y una espiritualidad
que lejos de infundir más temor del que ya hay, podamos infundir un mensaje de esperanza, un mensaje de misericordia, un mensaje de la gracia de Dios. Así que esta experiencia evidentemente tenemos que vivirla en un quebrantamiento y en una intimidad con el Señor, porque eso es lo que le pasó a Juan cuando él recibe esta visitación y tiene esta revelación gloriosa del Hijo del Hombre. Él vive esta experiencia en una intimidad y en un quebrantamiento, porque dice que cae rendido a los pies de Jesús. Y qué bueno que también nosotros podamos vivir esta espiritualidad cuando es guiada por la palabra, cuando es guiada por el Espíritu Santo, nos va a llevar a un quebrantamiento y a una intimidad con el Señor para que Él nos capacite de nuevo a la misión que Él nos ha encomendado. Porque luego en el versículo 19 del capítulo 1, después de que Él tiene toda esta revelación del Hijo del Hombre, dice Jesús, escribe las cosas que has visto. Fíjense que después de esta experiencia, de esta espiritualidad que Él tiene en la isla de Patmos, el Señor le da una misión. No lo deja ahí postrado, porque la verdadera espiritualidad, guiada por la palabra, por el Espíritu del Señor y que nos lleva a un quebrantamiento y a una intimidad personal con Cristo, no es para dejarnos ahí tirados en el suelo, sino que una vez que estamos ahí en ese quebrantamiento y en esa intimidad, el Señor pone su mano sobre nosotros y nos dice, iglesia, no temas, levántate y escribe, levántate y habla lo que dice mi palabra. Así que yo creo que este capítulo 1 del libro de Apocalipsis es muy oportuno para los tiempos que estamos viviendo, porque este libro de Apocalipsis contiene evidentemente revelación de Dios mismo acerca de Jesucristo. Cuando tú lees todo el capítulo 1 y en adelante, vas a ver toda una revelación que Dios hace acerca de Jesucristo y de las últimas cosas, de las cosas que están aconteciendo o que están a punto de acontecer. También es un libro muy fraternal, un libro y un documento que hermana y que crea comunidad, porque fíjense cómo se presenta el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano. Qué bueno, ¿verdad? Él era apóstol, había vivido con el Señor, tenía ese rango, tenía ese cargo, esa autoridad. Sin embargo, él se presenta, yo, Juan, vuestro hermano. Es decir, este libro y este confinamiento que nos ha tocado vivir, pues también debe de crear más fraternidad, debe de crear más comunidad, más sentido de pertenencia. Así que fíjense que él, como dije, se presenta como hermano. Es una carta de un hermano para otros hermanos. Qué interesante, ¿verdad? Y el vínculo que tiene con ellos es un vínculo de compañerismo, que trasciende muchas veces incluso lo emocional, porque esa comunión, dice él, es en el sufrimiento, en la fe y en la esperanza. Qué interesante. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero vuestro en la tribulación, en la fe y en la esperanza. Que podamos ser compañeros también, que podamos crear comunidad y hermandad en este tiempo que nos ha tocado, porque tenemos que tener y tenemos que ser conscientes de que Juan, cuando está recibiendo esta revelación, se encuentra desterrado, se encuentra confinado en una isla por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por tanto, quizás él está viviendo una situación como la nuestra, un poco peor, porque él se encuentra sin libertad absoluta de poder moverse, porque se encuentra desterrado en una isla. Pero seguramente es una situación que también nosotros estamos viviendo. Sin embargo, en ese confinamiento que él tiene en esa isla, él puede compartir su fe, puede compartir su sufrimiento y su esperanza. Y esto es un mensaje también para nosotros. El destierro que nos ha tocado vivir en este confinamiento en el que estamos metidos, podamos ser compañeros los unos con los otros en el sufrimiento, porque también es un tiempo de sufrir, porque hay momentos y hay situaciones en las cuales pues nos encontramos un poco temerosos y vemos las noticias y escuchamos y realmente sufrimos con los que sufren, pero también es un tiempo para compartir la fe, es un tiempo para compartir la esperanza. Así que es un libro que nos ayuda a practicar la fraternidad,
con los hermanos, pero también con todos aquellos que están sufriendo. Así que lo primero que encontramos aquí es el destierro, es un tiempo de sufrimiento, como hemos leído en los versículos 9 y 10. Por causa de la palabra, del testimonio de Jesucristo, este hombre se encuentra desterrado, es un tiempo de sufrimiento. Pero sin embargo, fíjense que la fe y el compromiso de este hombre que le había llevado a esta situación de sufrimiento y de destierro no menguó, sino que siguió confiando y siguió perseverando en la fe, sabiendo que el Señor tenía el control de toda su vida y de toda situación. Así que esa situación no lastimó su fe, ni su cosmovisión acerca de la vida. Y yo oro y pido al Señor también que este tiempo que nos ha tocado vivir no lastime y no mengue nuestra fe, sino que pueda ser más fortalecida, aunque nos encontremos en un tiempo de destierro, en un tiempo de confinamiento, que nuestra fe no se lastime, sino que pueda ser fortalecida y pueda crecer aún muchísimo más. Así que sabemos que este hombre no se encuentra en el destierro por sucesos históricos o por la voluntad de un emperador, sino por su perseverante intimidad y su compromiso con el Evangelio. Le llevaron a este destierro. Pero en medio de este destierro, el apóstol Juan fortalece su fe y su compromiso con la verdad del Evangelio. Y eso también es algo digno de imitar y es algo que puede fortalecer también nuestra fe. Y no solamente nos dice que se encontraba en la isla de Patmos, en el destierro, en el sufrimiento, sino que dice que en el día del Señor. Qué interesante que allí en ese lugar Juan tiene su reunión con el Señor. Para él, el día del Señor no está asociado a un templo, a un lugar determinado, sino a la mismísima presencia del Señor. Y qué interesante para nosotros también que ahora mismo no podemos reunirnos en un lugar, en un templo, en un edificio. Eso no impide que nosotros podamos seguir celebrando el día del Señor. De hecho, hoy estamos celebrando el Día del Señor, no estamos en un edificio, no estamos en un lugar determinado, estamos recluidos en nuestros hogares, pero podemos celebrar el Día del Señor. Qué bendición que nuestra fe puede ser vivida y no se limita solamente a un lugar y a un espacio determinado, sino que en cualquier sitio y en cualquier lugar podemos celebrar el Día del Señor. Y aunque estemos en un destierro, como estaba Juan en este preciso momento de la historia, aunque estemos en un tiempo de mucho sufrimiento, podemos seguir celebrando el Día del Señor. Sea el lugar que sea, estés donde estés, tú puedes invocar el nombre del Señor y puedes celebrar el Día del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Así que yo creo que este capítulo 1 nos enseña muchísimas cosas de cómo vivir una verdadera espiritualidad que no mengue, sino que pueda ser vivida en una intimidad y en un quebrantamiento delante del Señor para que Él pueda traernos revelación de lo que Él quiere hacer en medio de toda esta situación. Así que esa isla no era un lugar de fiesta, era destierro, era amenaza, era agonía, sin sabor. Sin embargo, Juan está celebrando culto al Señor, porque dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y qué bueno que podamos estar en esta mañana también, aunque estemos separados a la distancia físicamente, juntos en el Espíritu del Señor, podemos estar celebrando su día, podemos estar celebrando que hoy Cristo se levantó victorioso de entre la muerte, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Podemos celebrar la vida, podemos celebrar y podemos cantar al Señor aún en medio de este pequeño destierro en el que nos encontramos cada uno de nosotros, en el compañerismo del Espíritu del Señor. Así que podemos celebrar la manifestación del Señor, sean las circunstancias que sean. No hay ninguna manera, no hay ninguna ordenanza que pueda agotar las posibilidades de Dios y la manifestación de su Espíritu Santo con su iglesia. Así que en medio de el destierro podemos experimentar la manifestación gloriosa del Espíritu del Señor, que es lo que experimentó en este caso el apóstol Juan. Y es lo que yo oro y pido también por cada uno de nosotros, que haya una presencia gloriosa del Espíritu del Señor y podamos celebrar en nuestros hogares el Día del Señor, podamos celebrar y cantar la victoria del Señor sobre la muerte.
Así que encontramos esta presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y fíjense que lo primero que el Espíritu le permite a Juan es oír. Porque dice la palabra del Señor que cuando él estaba en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No es una voz que se origina dentro del apóstol, no es una voz interior. Dice las Escrituras, nos dicen también el volumen de esa voz, era una voz como de trompeta, que tiene la fuerza de alguien que manda, de alguien que tiene autoridad, y es evidentemente una voz y una palabra que precede a la visión que el apóstol va a recibir. Y ese debe ser siempre el orden correcto: espíritu, voz, mensaje, visión y misión. Esa es la secuencia, y esa es la secuencia que nosotros tenemos que buscar siempre en el Espíritu del Señor, celebrando el día del Señor. Escuchamos su voz, escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, recibimos visión gloriosa del Hijo de Dios, y luego viene la misión. Y esa debe ser la secuencia que debemos también nosotros tener cuando nos reunimos y celebramos el día del Señor. Así que el Espíritu nos ha sido dado para que nosotros podamos oír, podamos entender y podamos vivir la revelación que Dios ya nos ha dado. Pero no solamente el Espíritu del Señor le permite a Juan en el destierro oír la voz como de trompeta. Qué importante, ¿verdad?, poder escuchar la voz del Señor. Estamos escuchando tantas voces, pero debemos de escuchar la voz del Señor como de trompeta, de autoridad, de mando. Que el Señor nos ayude. Pero también le permite el Espíritu del Señor a Juan ver, porque dice el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi. No solamente le permite oír, sino que también le permite ver. Y qué glorioso, o a veces qué peligroso es introducir una visión de Jesucristo que no esté precedida por la voz, que esté precedida por la palabra. Así que es importante que sigamos siempre esa secuencia: Espíritu del Señor, palabra y visión. Así que Juan se vuelve para identificar esa voz que se encuentra detrás de él, y cuando se vuelve dice que ve una figura extraordinaria: Jesucristo, hermoso, glorioso, su grandeza, su reverencia, su majestad. Y el apóstol toma conciencia de la presencia de Jesucristo en ese lugar. Qué interesante que aún en el destierro la presencia gloriosa del Hijo del Hombre se puede manifestar en la vida de sus hijos. Así que no hay nada que pueda limitar las posibilidades y las manifestaciones gloriosas del Hijo de Dios sobre su iglesia y sobre sus hijos. Así que qué interesante, ¿verdad?, que podamos recibir. Quizás a lo mejor las iglesias necesitaban recibir nuevamente una visión renovada y gloriosa del Hijo del Hombre, porque a lo mejor por las circunstancias que sean o lo que estaban viviendo habían quizás distorsionado un poco la imagen del Hijo del Hombre. Quizás a lo mejor estaban pensando: bueno, ¿por qué estamos pasando estas circunstancias? ¿Por qué estamos viviendo todo lo que estamos viviendo? ¿Dónde está el Hijo del Hombre? ¿Dónde está el Hijo de Dios en toda esta situación? Y quizás a lo mejor nuestra imagen gloriosa del Hijo del Hombre puede ser distorsionada. Y por eso aquí en este pasaje creo que el Señor quiere de nuevo traer una visión renovada y gloriosa de su persona. Y eso también lo necesitamos nosotros. No solamente escuchar la palabra, sino a través de la palabra recibir la revelación del Hijo del Hombre. Por eso él ve seguramente una renovación nueva acerca de la persona de Cristo. Y nosotros también lo necesitamos. Necesitamos nuevamente pedirle al Señor: Señor, abre mis ojos y dame una visión renovada de ti, de ver tu gloria, tu poder, tu majestad, tu soberanía sobre todos los acontecimientos que hay a mi alrededor. Así que necesitamos también esa experiencia. Oí, vi y como consecuencia dice caí, porque eso es lo que nos dice el versículo 17. Cuando él ve toda esta revelación gloriosa del Hijo del Hombre, dice que caí como muerto a sus pies. Cae postrado a sus pies, y esa es la reacción del hermano
Juan, el apóstol Juan, cuando oyó y vio la palabra y la manifestación del Hijo del Hombre. Y esa debe ser también nuestra reacción. Postrarse y rendición total. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando oímos y vemos. Tiene que haber una reacción. Y la reacción tiene que ser la del apóstol Juan. Es caer postrados a los pies de Jesús en una rendición total, en una entrega total al Hijo del Hombre. Pero qué interesante que la historia no termina ahí. Juan dice oí, Juan dice vi y Juan dice caí. Qué interesante, ¿verdad? Qué secuencia. Oír, ver y caer. Oímos la palabra del Señor, vemos su gloriosa persona y eso nos tiene que llevar a caer rendido y postrado a los pies del Señor. Pero la historia no termina ahí. El Señor viene sobre Juan, pone su mano sobre él y le dice: Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, de la postración al servicio, porque el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que la experiencia de Juan no termina ahí. Y la experiencia nuestra, cuando oímos la voz del Señor, vemos su majestad, vemos y tenemos una renovación de su persona, no es solamente caer postrado y quedarnos ahí, sino que viene de nuevo el llamado del Señor sobre su iglesia, viene el llamado del Señor sobre la vida de cada uno de sus hijos, y de esa situación en la que nos encontramos postrados viene de nuevo el servicio al Señor. Así que fíjense que esa voz que él había escuchado al principio como voz de trompeta, como una voz audible, fuerte, sin embargo en el versículo 17 viene una voz más suave, más tranquilizadora: no temas, no temas, todo está bajo control, yo tengo el dominio aún sobre la muerte. Así que, iglesia, ese es el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en este día y los días que están por venir. No temas, no temas. Pero el Señor no solamente quiere dejarnos ahí, postrados en adoración, postrados en una entrega absoluta, sino que nos da un mensaje, como se lo dio a Juan. Ahora, Juan, levántate y escribe todo lo que has visto y compártelo con las iglesias. Así que yo creo que esto es un mensaje oportuno, como leíamos al principio el presidente de Paraguay dirigiéndose a su nación, diciéndole: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, iglesia. A ti, a cada uno de vosotros que estáis ahí en vuestros hogares, yo creo que, y con esto ya termino, estas palabras también el Señor te las quiere, y recíbelas para ti de forma personal. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es la razón para no temer. El Señor no solamente nos dice no temas y nos deja ahí, no temas, y nos da una razón explicativa. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque hay días en los que uno desmaya, pero no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y nosotros creemos a esta palabra y creemos que con la ayuda del Señor vamos a salir más que vencedores en medio de toda esta situación. Así que recuerda: oí, caí, oí, vi y caí. Y luego el Señor me envió a la misión. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana.